El término o la palabra unción, hay diferentes tipos de unción. Hay una unción que se le conoce como la unción Minshak, que es la unción del crecimiento, la unción que enriquece, la unción que purga el yugo. ¿De qué te vale o de qué vale en este tiempo que estamos viviendo, que tenemos muchas personas que en su momento la unción lo visita, pero no permanece en ellos? No todo el mundo está preparado para ser ungido, porque no todo el mundo fue llamado para ser enviado. Cuando un pastor discierne espiritualmente de que sus ovejas están corriendo alguna clase de peligro, debe de levantarse como el pastor que Dios lo ha hecho a él y ungir a sus ovejas. Porque aparecen esos tipos de demonios, los chismes. Yo siempre digo que la gente, uno de los espíritus más grandes que la iglesia hoy en día está lidiando, son con el chisme. Entonces esos moscos que se atreven a entrarse a las orejas de los individuos, a tratar de volverlo loco, hacer que disvaríen, hacer que caigan. Una persona que está llena de unción es una persona que no escucha el chisme. Mentira. Hay gente que se ataron a su pasado y el yugo que tienen en el pasado, que lo cargan al lado todos los días, y cuando quieren mirar hacia adelante y continuar, el pasado le habla y le dice: tú no sirves para nada, tú eres una persona depresiva, tú vas a ser una persona en derrota, tú nunca te vas a levantar. Yo quiero que tú sepas que lo que pasó con tu papá y tu mamá, yo también te va a perseguir. Pero espérate un momento, ¿cómo es posible que el yugo del pasado sea el que te esté atando a ti cuando Dios te dijo: yo te voy a ungir, voy a afinar tu oído, voy a poner el yugo y te lo quiero quitar? A la gente que no quiere que Dios le quite el yugo. Wow. Entonces, por eso quiero que tomemos una cita bíblica y dialoguemos unos minutos sobre esto: la unción, favor y consecuencias que tiene tener la unción. Resalta en el libro de Isaías, capítulo 10, verso 27, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Muchachos, háblenme de eso. ¿De qué de todo eso? Háblame de eso, Esther. La unción. Bueno, la unción. La servilleta, por favor. Yo pensaba que iba a decir. Perdóname, Dios mío. Hablamos de la unción y se derramó el café. Eso es Dios. Eso es Dios. Eso es No, es Dios. el café que se me cayó, ahorita que me traiga más. Pero sí, vamos a la repartición de café, que es lo que está pasando con los invitados, ¿eh? A uno ya no le están trayendo café. La única invitada aquí es la sierra. Y La sierra es madre de todos nosotros, ya no invitada porque es nuestra madre. Que le traiga el café a la sierra. Oye. Sierva, pide el plato que usted quiera, que David paga hoy. Oye. Eso no es justo. Bueno, Hoy, ¿qué es lo que tú quieres? Pero tú no vives aquí. Sí, no, yo no vivo. Yo no conozco a nadie aquí. ¿Quién es ese señor que está ahí? ¿Cuál? Ese. Ese no es tu tío David, lo vendiste. No lo estás viendo cómo está rejuvenecido. Judas, el look no tiene precio tu traición. David, ¿tú te pareces a Vegeta Está ahora? bonito. Está bonito. Amigo Goku. ¿Tú no has visto a Goku? Tú sabes que yo nunca he visto esos muñequitos así. ¿Cómo así? David? Los animes. ¿Tú Yo no viste veo anime? los personajes que la gente habla, pero nunca me he sentado a ver eso. Honestamente te lo digo. ¿Dónde fue que tú te Los criaste? muñequitos míos eran Transformers. ¿Dónde que tú te, dónde tú Oye, te criaste? Sí, man. Dale, ey. De verdad. Yo nunca Pero me ¿cómo senté a así? ver Para eso. todo un dominicano de la edad, yo... Oye, hasta yo No. que soy mujer, vi ¿Qué algo, pasó, por David? favor. Ah, no me ¿En hagas cuáles quedar mal. años empezaron esos muñequitos? ¿Dónde tú te criaste? Yo tengo 20 y pico de años en este país. Pues ¿cuánto tú David, crees que pero tiene venga Goku, acá. varón? Goku tiene más de 20 años que lo dieron en 90. Claro. En los Hazme dominicanos por favor, primera David. vez. Mira, allá estaba una Un vez de 96, moda. David, pero 97 que nosotros, yo cuando tengo se iba la 20 luz, por había aquí. que correr para la peluquería. No, yo siempre estaba en A mi ver esa mundo, pelea de créeme. Freezer con Goku, muchacho. Ey. ¿Ah? ¿El quién? El anime. ¿Quién es anime? Bueno, Ánimo, dependiendo. ánimo. Porque anime es ¿Qué el anime? espíritu del infierno, que se llama el ánima sola del purgatorio, pero también está el anime. Ah, que bueno, son Animasola, sí. Ya conocí a Animasola el otro día con uno de los brujos aquí. Digo, con un esbrujo. Sí, fuerte. Bueno, pero no vamos a hablar de eso. Vamos Yo a hablar de la estaba estudiando unción. un poquito sobre ese espíritu. Pero la unción. Mayormente, por ungir se trata de decir cuando un pastor tomaba una oveja y echaba aceite, derramaba aceite, pero derramaba aceite en áreas específicas de la oveja. La ungía de la forma de poniéndola en los oídos, en la nariz y en alguna parte de su cuerpo. La razón por la cual el pastor ungía sus ovejas o untaba este óleo era porque la oveja es muy torpe y había unas moscas
que cuando estas moscas entraban, se posaban en los oídos de la oveja, en la nariz de la oveja o a veces hasta en los ojos, y depositaban unos huevos que se desarrollaban en gusanos y dejaban a la oveja loca. Entonces el pastor, para prevenir de que su oveja se volviera loca por esta clase de gusanos y esta clase de enfermedades que le podía llegar a través de estos mosquitos o estos invasores, él tomaba el aceite y la ungía en esta zona. Ahora, algo muy interesante que aprendí en Israel cuando estaba allá era el proceso de la selección para poder llegar a tener el aceite. Cuando el aceite era molido por una piedra de molino que disculpe, compartan esta transmisión, que está enseñando algo muy poderoso y vamos a hablar cosas muy buenas acá ahora. Que de hecho, cuando estaban hablando de eso, la palabra dice que es preferible atarse una piedra de molino al cuello antes de hacer caer a uno de los chiquitos. Y tú tienes que ver esa tremenda piedra. La piedra, cuando comienza a dar vuelta, utilizan a un burro, que eso es demasiado, y comienza a explotarse. Y cuando se comienza a explotar, queda como una pasta. Y tú la toques y es una pasta grasosa, pero ese no es el aceite. Para que sea aceite, se debe de prensar. O sea, después que pasa por el molino, aún así se debe de prensar. Entonces, la costumbre decía que el primer aceite era el aceite de la primera prensión que era llevado al templo. Y ese era el aceite que se utilizaba en el templo para ungir, para todo lo que tenía que ver con el templo. Ya entonces la segunda prensa que se le hacía al aceite o a las olivas de la pasta, se hacía para la cocina, para comer. Y ya sucesivamente se iba degradando el aceite hasta el uso tercero, que era el uso de la lámpara. Había un tercer prensión para el aceite, solamente utilizaba 3 prensiones. La última prensión era para alumbrar lámparas. Entonces el aceite, como vuelvo a decir, se utilizaba para el ungimiento. Yo siempre digo que cuando un pastor discierne espiritualmente de que sus ovejas están corriendo alguna clase de peligro, debe de levantarse como el pastor que Dios lo ha hecho a él y ungir a sus ovejas. Porque aparecen esos tipos de demonios, los chismes. Yo siempre digo que la gente, uno de los espíritus más grandes que la iglesia hoy en día está lidiando, son con el chisme. Entonces esos moscos que se atreven a entrarse a las orejas de los individuos, a tratar de volverlo loco, hacer que disvaríen, hacer que caigan, una persona que está llena de unción es una persona que no escucha el chisme y no le hace caso al chisme, y el chisme no le puede hacer el daño que le quiere hacer, porque una persona que tiene unción es una persona que está protegida por su padre. Es lo que yo aporto por ahora a alguien. Excelente. Porque te agarré y te dije, si el pastor no unge a la oveja corre peligro. Porque todo el tiempo, estos mosquitos, Israel tiene una temporada de lluvia. Y usualmente la temporada de lluvia se hacen unos pequeños charcos. Y esos charcos llaman a los mosquitos. Y además, acuérdate que las ovejas necesitan tomar agua. Y cada vez que el pastor ve a lo lejos, ya discierne, oye, es temporada de lluvia, oye, lo voy a tener que llevar a un lugar donde estoy seguro que pueden correr peligro por el amor que le tiene a las ovejas. Él la unge y la prepara. Wow. Le unge todo su cabeza. Es una cobertura para que cuando vayan al lugar, la oveja es muy torpe. La oveja es tan torpe que cuando se cae boca arriba, se muere si nadie la voltea, porque es muy torpe y muy tonta. Entonces, cuando el pastor tiene ese amor por su oveja, ve desde lejos el peligro, la cuida antes de que ella se vaya. Es algo así. Ok, paso la pelota. ¿A quién va? My God, excelente. Este tema puede irse por muchas vertientes en realidad, pero lo que tú dices en realidad tiene mucho sentido y así es, y tiene su significado. Cuando el pastor lee ese capítulo de Isaías 10, versículo 27, cuando habla de que los yugos se romperían a causa de la unción. Los yugos era lo que se utilizaba para atar los bueyes. Era un artefacto de madera que lo unía y lo utilizaban para que ellos fueran caminando. Sometidos, exacto. Esa era como una manera para que se mantuvieran rectos también cuando estaban arando la tierra y no perdieran el norte. Era una manera como de un sujetamiento. O sea, ahí ellos podían tener el control de ellos.
Lo que yo interpreto ahí es que la unción, los yugos se romperán, es a través de esa unción, se pudrirán. Una persona que es ungido, lo que significa en realidad es alguien que es apartado por Dios para el ministerio. Cuando tú eres llamado por Dios al ministerio, debe de ocurrir eso, de tener ese ungimiento, que ese ungimiento ya se lo llevamos a un plano espiritual, que se produce cuando tú recibes la unción a través del Espíritu Santo. Eso es para tú caminar en lo que es el propósito de Dios, para tú poder enfrentar todo tipo de situaciones, hablando física y espiritualmente. ¿Por qué decimos eso? Hay varios tipos de unción. Por ejemplo, existe la unción que le fue depositada al profeta Jeremías, que es un tipo de unción que no la aporta todo el mundo, ni siquiera la aportaban todo tipo de profetas. Por eso cuando el Señor le dice a él, antes que te formases en el vientre de tu madre, te vi, te conocí, te santifiqué. Él le está hablando de una condición que Jeremías se sentía incapaz o no se sentía competente para ir delante de ellos porque era un niño. Pero el Señor le dice, pero yo te he llamado a ti para establecer, para quitar poner. Y para poner y para derribar. O sea, a través de esa unción que le fue depositada, el llamado de él a ese ministerio, ir delante hasta de reyes y profetizar. Ustedes vieron los juicios que vinieron a Israel, la desobediencia que tuvieron esos reyes, porque el profeta Jeremías hablaba en nombre de Dios. O sea, hay un tipo de unción que es esa. Ahora, cuando tú vienes, que eres nacido, que eres una nueva criatura, nosotros entendemos que hay una unción que tú recibes a través del Espíritu Santo, la cual te va a ayudar a mantenerte, te va a ayudar a crecer en Dios, pero tú vas a ver muchas cosas que ya es lo que llaman mucho operar en algo sobrenatural. Me explico. No todo el mundo va a operar en lo que son milagros, en dimensiones. No todo el mundo va a ver señales, no todo el mundo va a ver prodigios. Ahora bien, la gente, muchos van detrás de esa unción. Pero sin embargo, hay otros que se le han dado dones, estoy hablando del Espíritu Santo, y no van a ver, muchos tampoco no se le han dado, no van a ver esas señales. No, porque los dones y la unción son cosas totalmente diferentes. Los dones son irrevocables. Pero la unción que tanto la gente critica hoy en día, que mucha gente no entiende. Depende de quién lo porta. Depende de quién lo porta. Hay un tipo de unción que Dios no se la va a dar a todo el mundo. Hay gente que, así como tú decías, esos pastores venían un día, pero eso lleva un proceso. En ese proceso se puede decir, se paga un precio. Hay que pagar un precio. Eso tiene que ver mucho con la integridad tuya, la búsqueda de Dios, hasta la santidad. Pero ese deseo también de espiritualmente tú experimentar cosas que no son normales, tú vas a tener que en esa búsqueda buscar todo eso. Ahora, la unción tiene dos vertientes. La unción te puede capacitar, llevarte lejos, pero también hay lo que dice la consecuencia de ello. Sí. Tiene una causa, tiene una consecuencia. Cuando tú no eres un buen administrador de la misma unción, la unción misma puede hasta matarte. Y aún siendo administrador, mira, bíblicamente, en el Antiguo Testamento, me llama mucho la atención que las personas que eran ungidas eran personas que eran escogidas por Dios. Sí. No todo el mundo tenía el privilegio ni la capacidad de ser ungido. Cuando una persona era ungido, conforme a lo que Esther explicó todo en base a las ovejas y todo eso, el proceso, y tú tocaste una buena parte, David, que cuando decía que esas personas eran escogidos por Dios, cuando derramaban aceite sobre alguien para ungirlo, ese aceite representaba que esa persona estaba siendo separada y dedicada a Dios específicamente. O sea, esa persona cuando era ungido era escogido por Dios y era apartado conforme al propósito que Dios tenía con esa persona. Podemos ver la historia de David. Podemos ver cuando Samuel llega a casa de Isaí para ungir el próximo rey. Conforme a la característica que tenía el hermano de David, Samuel lo iba a ungir. Sí. Porque físicamente
quizás su hermosura y todo, lo hacía ver como que él iba a ser el próximo ungido, el próximo rey de Israel. Pero entonces es aquí donde podemos ver que no todo el mundo puede ser ungido y no todo el mundo tiene la oportunidad de serlo. Tú sabes que yo quisiera diferir contigo. Yo pienso que, ay Dios mío, yo pienso que todo el mundo sí puede ser ungido por Dios, pero depende de la persona. Te digo por qué. Porque cuando estuve estudiando, el Señor nunca para de darle a las personas. Pero somos nosotros mismos que a veces paramos eso de parte de Dios. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. A lo que me refiero es cuando Dios yo difiero de ustedes dos. Pues yo voy a diferir no, pero déjame explicarme para que me entienda. En lo que me baso, compartan la transmisión conforme a lo que tú dices, de que no todo el mundo tenía el privilegio de poder ser ungido, porque quizás no todo el mundo tenía el llamado ni el deber. ¿Qué iba a decir, pastor? ¿Le iba a decir algo a usted? No, porque lo vi como que hizo una señal con la cabeza. Dame un segundo, espérense, porque ustedes dos explicaron su punto. Yo estaba callado aquí, yo lo dejo que ustedes desglosaran. Entonces me van a dejar desatar esto que llevo por dentro. Magua. Suéltalo. Entonces, cada quien tiene un propósito. Y cada quien tiene un destino. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Lo que Dios tiene contigo no lo tiene conmigo. La asignación, tú te refieres. No nada más la asignación. No nada más la asignación, sino mi propósito. Okay. El propósito de Saúl y el propósito de David quizás se parecían, pero no eran iguales. Porque Saúl no tenía el corazón conforme al de Dios. David sí tenía el corazón conforme al de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, como decía anteriormente, esas personas son escogidas por Dios y esa gente son separadas por Dios, no por el hombre. Porque Samuel intentó ungir a su hermano, pero Dios lo mandó a que se detenga. Y aún David no estando ahí, le preguntó a su padre, ¿hay alguien más? Porque ninguno de ellos calificaban para ser ungido. O sea, que no todo el mundo tiene la oportunidad de poder ser un ungido. Pero espera, tú estás viendo, es que ahí es donde vamos. Es que hay dos, yo te estoy hablando de dos clases de Estamos hablando de la unción. Hay una exactamente. Unción, hay una unción para separación para un propósito. Y hay una unción de protección. ¿Ok? Yo estoy hablando más es por la unción de protección. Por ejemplo, todos nosotros conocemos el salmo famoso de tú aumentarás mi fuerza como el búfalo. El único animal. Pero la unción, te voy a decir, ¿qué puede producir así? El pastor habló es y dijo, búfalo. Díganme háblenme de eso, del texto bíblico que él leyó ahora mismo en Jeremías. Entonces, tú estás hablando de una unción, pero esa unción de protección no tiene la autoridad de quebrantar los yugos. Entonces, son unción diferente. Si no es así, corrígeme. Viene. Desata. Espérate, yo todavía no terminé. Primero que todo, yo tengo una pregunta y la pregunta es para usted, pastor. Se supone que el aceite preserva. Los antiguos egipcios utilizaban el aceite para preservar momias. Entonces, ¿cómo es que la Biblia dice que el aceite pudre el yugo? No dice aceite. No dice el aceite. La unción. Dice por causa de la unción. Pero el aceite. Permiso. Pero si estoy diciendo que la unción tiene que ver con el aceite, ¿cómo es que entonces qué dicen? Que el aceite la unción va a pudrir el yugo. Escúchenme bien. Dios mío, ¿qué es esto? Leiner habla de un tipo de unción. Usted se refiere a otro tipo de unción. Exactamente. Habla de una unción. Voy a leer nuevamente el texto bíblico. Okay. Acontecerá en aquel día que su carga será quitada de tu cerviz y tu yugo. Perdón. Sí. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro. Discúlpenme. Y su yugo de tu cerviz y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Si ustedes notan acá, Isaías habla también en una forma alegórica. Claro.
Del ungido. Pero yo quiero que ustedes sepan que exactamente de quién Isaías habla, del ungido. El término ungido, el término en griego para el Cristo es el ungido. En el griego. El Cristo en griego es el ungido. El enviado es el ungido. Ahora, ¿qué sucede? La unción que habla Esther de la protección, la unción que habla Isaías, son unción muy diferentes. Okay. Cuando Leiner establece que no todo el mundo está capacitado para ser ungido, no se habla de una protección. Okay. Porque aún el niño se presenta ante Dios para que sea protegido por Dios. El niño por eso se presentaba y se llevaba una presentación delante de Dios. Porque todavía no era, digno de ser bautizado porque no conocía el pecado. Los niños por eso no se bautizan. Exacto. Entonces, hablar de la unción que habla en este tiempo Isaías, que es lo que yo quiero tratar con ustedes, él le dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y el yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Él habla alegóricamente, compara al Cristo, al hombre, con un animal. ¿A quiénes se le ponía un yugo? A los bueyes. A los bueyes. ¿Qué era un yugo? Ya lo explicamos ahorita. Lo hablamos. David habló era de un eso. peso que se ponía. Madera, sí. De madera, entre dos animales, Sí. para ser llevado, para hacer un trabajo y arar la tierra. Arar la tierra, exactamente. Ahora, el término o la palabra unción, hay diferentes tipos de unción. Hay una unción que se le conoce como la unción Menshak, que es la unción del crecimiento, la unción que enriquece, la unción que purga el yugo. ¿De qué te vale o de qué vale en este tiempo que estamos viviendo, que tenemos muchas personas que en su momento la unción lo visita, pero no permanece en ellos? Ok. Me doy a entender. Eso es una realidad. Entonces, no todo el mundo está preparado para ser ungido, porque no todo el mundo fue llamado para ser enviado. Exactamente. Pero espérense. Y hay gente que la unción lo persigue. Tranquilo, cálmense. Exactamente. Yo estaba defendiendo la unción de la protección. De la protección. Es verdad. Yo estaba bien. Pero por Está bien, eso déjeme por eso desglosar. Por eso estoy separando se separó. en lo que Exacto. estoy exponiendo y en lo que estoy expresando con ustedes en el desglose de lo que estamos tratando acá de este tema. ¿Por qué? Porque la unción tiene un favor, pero la unción también trae una consecuencia. Claro que sí. Hay personas como David que fue Pero que perseguido por la unción. ustedes no me dejaron terminar de desglosar mi punto. Cuando tú me dejes expresar, yo termino. Pero dale. que yo iba primero que usted, pero ya desglose. No, desglose. Ayer claro iba a llegar. que sí, desglose. Es una realidad. Me dejaron donde Samuel. ¿Sí o no, David? Sí, me que quedé cuando en Samuel Samuel. Tienen que abreviar un poco las exposiciones, porque si no, No, pastor, porque ellos desglosaron su punto. Yo estaba aquí, mire. las 14 horas que se tiró. Calladito. Las 14 horas que Que se tiró tiró David, que se predicando. tiró Pablo, predicándole a Ustico, te la va a tirar todo el centavo. David se tiró 7. Decía. No, está ¿cómo bien, se cayó? desglose, pastor. Ya termine de Uno se desglosarlo. cayó. Termine de desglosarlo. No todo el mundo está preparado para ser ungido. Ungir a una persona es darle una responsabilidad para que la asuma. Me doy a entender. Entonces, por eso tú ves que hay tantos factores que han traído tanto daño dentro de las iglesias por la falta de visión de los pastores, de los ministros, que dicen, voy a ungir al hermano fulano de tal para ser asignado a tal ministerio, cuando de verdad esa persona nunca Dios la llamó, le asignó ese ministerio. Espiritualmente, ¿qué es lo que está Espiritualmente hablando. Lo que hacen estas personas es que traen un desorden de turbación, eso es un desorden mental. Cuando tú una persona para asignarle una posición dada por los hombres que Dios no le asignó, está trayendo una turbación a sus pensamientos. Porque la persona comienza a vivir creyéndose algo que Dios nunca ha dicho de esa persona y que nunca ha estado en el diseño de Dios para esa persona. Entiendo. Por ejemplo, yo voy a ser bien claro y soy bien rajante con esto.
O sea, tuve tanta gente hoy en día en redes sociales que se dicen ser profeta y nunca han escuchado la voz de Dios, porque alguien un día le dijo, tú eres un profeta, porque en un momento circunstancial dieron una profecía. No significa que fueron profetas, porque Saúl profetizó en medio de los hijos de los profetas, pero nunca fue profeta. Jesse caminó al lado de Eliseo, pero nunca fue profeta. O sea, la unción profética nunca posó sobre Jesse. Jesse era un siervo y los pastores debemos de aprender a reconocer, a pedirle a Dios que nos dé el discernimiento de espíritu para poder decodificar e identificar el espíritu de Dios y el llamado que hay en la asignación para cada persona que está congregándose en nuestras congregaciones. ¿Me entiendes? Sí. Cuando tú le dices a una persona, te entrego el legado de que tú eres el ungido, en ese momento yo te estoy mandando como un enviado. Y eso es un buen tema, pastor, que usted toca, porque ¿qué usted cree que iba a pasar si Dios no le hubiera hablado a Samuel? Habían factores en la vida de los hermanos de David que ninguno calificaban por mejor aspecto que tuvieran para ser reyes. Ninguno de sus primeros 7 hermanos que salieron a la luz. Ninguno calificaban. Ni Abinabat, ninguno calificaba. Ninguno, ni Eliab, ni Abinabat, ni Sama, ninguno de los 3 mayores, ninguno, ni los que seguían posterior después de ellos. Ninguno calificaban para ser ungido para esa asignación. Por eso yo dije en el principio, cuando empecé a poner el tema de que las personas que eran ungidos y se les derramaba aceite sobre ellos, eran personas que eran escogidos por Dios. No ni siquiera por el sacerdote ni por el profeta, sino específicamente por Dios. Y esa persona era separado para hacer la asignación conforme a lo que Dios le enviara. Mira lo fuerte que es el caminar en 2 vertientes. Por eso le decía que le hacía una comparación. Tome nota si quiere, aprendan esto que les voy a enseñar. Acontecerá que en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Le habla de hombro, le habla de cerviz y del cuello, pero le habla de yugo. Pero eso habla como de un vientre profético, porque la cerviz tiene que ver con el vientre. La cerviz, escúchame bien. De un nacimiento. Le está hablando de acá. Duro de cerviz. Del cuello, duro de cerviz, de cuello. Entonces, de lo que él está hablando ahí, que el yugo se pudrirá, está hablando de la corrupción, no está hablando de algo físico. Porque hay gente que está corrupta, va caminando exactamente, pero cuando tú te unes a alguien que no camina conforme al propósito de Dios, Dios tiene que romper y quitarte del lado esa corrupción, eso que te corrompe. No sé si alguien me está entendiendo. Sí. Es como tú atarte. La Biblia dice que amistad tiene la luz con las tinieblas, y el que se hace amigo del muro se constituye enemigo de Dios. Habla de la Entonces, para tú unirte a otra persona, tienes que cargarlo en el yugo. Entonces, en tu servir, lo que no te permite y te desvía del camino, cuando te atan ese yugo al cuello, no te permite mirar las cosas reales que tiene que caminar, sino que te enfocan en un propósito de corrupción. Pero tú sabes que si eso sometido. rompe, automáticamente la persona se eso es lo que representa el yugo, escúchame, para que el animal rectamente. Le está diciendo bien claro, por eso es que lo compara con un animal, pero dice, le será quitado de tu hombro, y le habla de un yugo. Tú no ves que cuando tú te unes a alguien que no está asignado al propósito de Dios, es un yugo desigual. Porque automáticamente te pone ese yugo aquí y lo que te permite es que te enfoques en lo que esa persona quiere. Ya tus oídos no escuchan a Dios. Cuando tú decías de que le ungían los oídos para poder oír la voz de Dios, pero cuando tú te atas a alguien que no tiene nada que ver con tu destino profético, no te permite alcanzar y ver lo que Dios tiene para darte. Ni oír. Literal. ¿Alguien está entendiendo lo que yo le estoy enseñando en este momento? Entonces, por esa razón es que él le dice, oye, será quitada de tu hombro. Se va a pudrir, te lo vamos a quitar de tu servicio. Te vamos a quitar la carga. ¿Cuál es la carga que lleva? Hay gente que está cargando con cosas que no le pertenecen a ellos. Por culpa de otra persona. No solo por culpa de otra persona, sino porque pusieron un yugo a su pasado y se ataron a él. Wow. Oye, eso fue fuerte. Respétalo de nuevo.
Es verdad, eso no es mentira. Hay gente que se ataron a su pasado y el yugo que tienen en el pasado que lo cargan al lado todos los días. Y cuando quieren mirar hacia adelante y continuar, el pasado le habla y le dice: tú no sirves para nada, tú eres una persona depresiva, tú vas a ser una persona en derrota, tú nunca te vas a levantar. Yo quiero que tú sepas que lo que pasó con tu papá y tu mamá, yo también te va a perseguir. Pero espérate un momento, ¿cómo es posible que el yugo del pasado sea el que te esté atando a ti cuando Dios te dijo: yo te voy a ungir, voy a afinar tu oído, voy a pulir el yugo y te lo quiero quitar? A la gente que no quiere que Dios le quite el yugo. Wow. Hay gente que no quiere que Dios le quite el yugo. Bueno. Porque el yugo provoca en ellos un estado, un nivel de conmiseración para que los demás le tengan lástimas y penas y puedan saciar su necesidad terrenal y emocional. Una locura. Ay, que se sienten cómodos también, pastor. Si una persona no es capaz de permitir que la unción venga para romper con esa maldición, por eso es que literalmente dice: y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Lo que le está diciendo Isaías en ese momento, está hablando la naturaleza adámica con la cual tú tienes que vivir, Cristo, el ungido, tiene que ser quitada de ti. Y ese yugo te será quitado por la unción para poder ser victorioso y poder ser el Cristo que ha de vencer en la cruz del Calvario. Porque eso es profético. Isaías está hablando sobre el Mesías. Entonces, lo que usted me está tratando de decir era a su naturaleza adámica que estaba atado a su pasado. No, hombre, no, yo me voy de aquí. Yo Tráigale café, por favor. Se acabó. By Miguel Grullón, para que ahorita no lo tienen en un congreso. Me lo robaron. Que Dios me reveló, que Dios te reveló nada. Me lo robaron. Mira, verdad, aprendiste aquí. Entonces, cuando le dice de esta forma, es una profecía que Isaías le está dando del Cristo. Está hablando al ungido. Y el yugo será quitado, será podrido por causa de la unción. Le va a decir la corrupción. ¿Qué fue lo que corrompió a Adán? Cuando hablo de Adán, no hablo de término masculino ni femenino. Hablo del primer ser que Dios creó. ¿Qué fue lo que lo corrompió? ¿Qué? El oído. El oído. ¿Puedo decir algo? Se le ataron al oído. Fue por el oír que lo vencieron. Por prestar atención a lo que no tenía que prestar atención. Dígame. Lo que yo iba a decir era, entonces, si eso se puede aplicar a la vida humana, una persona que es ungida por Dios, la naturaleza adámica de esa persona se separa a causa de la unción, de separación. Ok, te voy a hacer algo. Te voy a... Mira qué tan fuerte es la unción. A ver. Yo quiero que tú sepas esto. A ver. Cuando dice, y el yugo se pudrirá a causa de la unción, le está separando su naturaleza adámica. Ok. Ahora, cuando se habla de la unción del Menshach, que es la unción que liberta, que cambia, que enriquece, que prospera. Cuando se habla del Shekinah, cuando se habla de la presencia de Dios, que es más fuerte que el don, tú tienes que entender que Dios no es un espíritu. No existen personas con espíritus ungidos. Porque el espíritu vuelve a Dios. Dios no unge almas. Dios unge carne. Amén. Y derramaré de mi espíritu sobre toda carne, porque lo único que podía probarle a Satanás, el enemigo de las almas, que Cristo era el ungido, era cuando la unción del Shekinah, cuando venía eso, la unción Menshach sobre el Cristo. Entonces por eso era que los demonios en Gadara decían: ¿por qué has venido antes de tiempo? ¿Por qué? Porque lo único que representa y que puede hablar de quién tú eres en Dios aquí en la tierra no es tu espíritu, es tu propia carne. Ella misma refleja la naturaleza de Dios en tu vida. Claro, porque el espíritu es incorruptible. ¿Me entiende? Pregunta. Dígame. Okay, entonces, la razón por la cual es ungido el cuerpo y no el espíritu es porque el cuerpo fue hecho de la tierra, de acá. Es que eso es lo que representa a Dios aquí en la tierra. O sea, si Dios, ¿quién puede ver a Dios si Dios es espíritu? Exactamente. ¿Me entiende? Entonces lo que Dios está hablando en este momento, lo que Isaías le está diciendo al Cristo en este momento: yo voy a quitar la corrupción que iba, porque hubo corrupción. ¿Me entiende? Por eso se establece lo siguiente: la unción sin carácter mata. Sí. El carácter sin la unción corrompe. Problema.
¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender con ustedes? No, pues la gente como que no me está entendiendo. Vamos a terminar ya esto. Sí, la gente se está gozando como que no. Oye, me dije, sí, vamos a terminar. Entonces, tú ves tantas personas con frustraciones, tú no te das cuenta que hay personas en la iglesia que dicen, bueno, a mí me ungieron como el pastor de la iglesia. Y hay, porque la gente entiende como que esto es un legado que tiene que ser heredativo, una herencia o una jerarquía que tenemos que crear. Por eso tuve hijos de pastores una dinastía, que entienden que, y pastores que dicen, bueno, yo quiero que mi hijo quede como el pastor de la iglesia, pero tu hijo no fue calificado ni escogido para ser pastor. ¿Y por qué tú se lo estás dando? Wow, ¿por qué tú se lo estás entregando? El ministerio no es una herencia. El ministerio no es una herencia. Y el problema más grande de nosotros los líderes es cuando tomamos personas dentro de la iglesia que son unos rebeldes en sus hogares, con su familia, con sus hijos, lo tomamos como heredero de algo que Dios nunca le entregó. Y corrompe. Y nos encariñamos con la gente, lo que hacemos es porque son gente corruptas. Tú no ves cuánta gente que hay que en un momento dado la unción viene y posa sobre ellos y los demonios en un momento dado, para que se cumpla una palabra, que la palabra no puede retornar a otra vacía. Los demonios pueden obedecerle un día, pero no todos los días. Porque hay momentos que por la necesidad que hay en ese pueblo Dios trae liberación, pero no significa que Dios esté con ellos. Wow. Por eso hay tanta corrupción ministerial dentro de los lugares. Obviamente, yo sé que hay gente que no le gusta que yo enseñe este tipo de cosas porque le afecta sus intereses. Y un montón de gente frustrada ministerialmente. Tú no ves gente que tiene 20 y 30 años de que son pastores, lo mandan para tal ciudad, y andan rodando por todas partes y nunca crecen, no hay un crecimiento. La unción verdadera del Espíritu de Dios trae crecimiento en la vida del ser humano. Sí. En todo el sentido de la palabra. Pero usted me dijo, pero ¿cuál unción usted está hablando ahí? Menshak. Okay. Trae liberación, trae cambios, trae prosperidad incluso a tu vida. Hay momentos que tú portas una unción tan fuerte. Mira, yo te voy a dar un detalle. Yo tengo un lema muy propio mío, de Miguel Grullón, que dice, no le muestres al diablo ni a los demonios ni a tus enemigos la cara de tu vergüenza. Cuando la unción está sobre ti, tú puedes que no tengas un peso en los bolsillos, pero te ves con un brillo de que eres millonario. Dios mío. De que eres próspero, de que eres miren, él tiene ese yo estoy en ese nivel. Oye, lo que te estoy hablando, te ve una persona sumamente bendecida. Pero no. Cuando tiene la gracia de Dios, que esa unción está sobre ti. Dios mío, qué sé. Créeme lo que te estoy diciendo. Incluso tu comportamiento, escuchen bien lo que estoy enseñando, que esto es serio. Cuando la gracia de Dios, esa unción está sobre tu vida, tu comportamiento te hace mantener un estatus que no es porque tú te la quieres dar en bueno, ni es porque tú quieres presumir. Es que tú portas una gracia de parte de Dios que te hace ver tan bien sin importar lo que tú lleves puesto. Wow. Que todo el que está a tu alrededor quiere estar a tu lado, aunque tú no tengas nada para ofrecerle ni para darle. No, es que yo quiero estar al lado tuyo porque tú tienes algo extraño. Tú no ves que la gente dice, oye, tú tienes algo raro, tú siempre te ves bien. Tú tienes algo. La gracia de Dios. Es cuando Dios está contigo, cuando dice, el bien y la misericordia de Dios te seguirán todos los días. Ese bien es la unción de Dios que te sigue todos los días. Amén. Que no importa donde tú llegues, donde tú te metas, tú marcas la diferencia. Amén. ¿Me entiendes? Yo he estado, la gloria sea para el Señor. Yo he estado, y Leiner lo sabe porque ha viajado conmigo muchos años. Y he estado en reuniones de gente que económicamente están en un estatus, pero muy, muy elevado de mí. Y la gente viene y me pregunta, ven acá, ¿a qué tú te dedicas? ¿Cuál es tu empresa? ¿Tú te juegas? Lo que más me enoja cuando me dicen que si juego algún deporte. Eso me prende la sangre a mí. Y yo le digo, yo no trabajo con nada de eso. ¿Y a qué que usted? Yo, pastor. ¿Usted es pastor? ¿De verdad? Usted parece un funcionario. Yo pensé que usted era alguien del gobierno y yo del gobierno de Cristo. Claro, del reino. Claro, usted está defendiendo los derechos del reino. Del reino de los cielos. ¿Me entiende? Eso lo hace la unción. Entonces la gente tiene que saber también qué unción porta y cómo la va a ministrar. Porque la unción va en crecimiento o va caducando en tu vida. Pero entonces, ¿cuál es la consecuencia de tener la unción? Ser perseguido. Ser perseguido. El precio que tú vas a pagar. Consecuencia de tener la unción, morir a tus propios deseos para que no vivas tú, sino para que Cristo vive en ti. Randy Island me dijo a mí hace un promedio de 10 o 12 años, en Nueva York me dijo en Manhattan, Grullón, 2 cosas son difíciles en este mundo. Número 1, conseguir la unción y número 2, mantenerla. Nunca se me van a olvidar. Hay gente que en su momento tuvieron la unción y la gracia de Dios. Cuando la unción se apartó de ellos, se murieron. ¿Y por qué la unción se aparta de alguien? ¿Cómo que por qué? Hay razones. Pero hay razones para perder la unción. Señores, perdón, yo estoy haciendo para el público. Hay muchísimas razones para que una persona pierda la unción.
Lo primero que va a provocar que tú pierdas la unción es que sea tan fuerte lo que tú hagas delante de Dios que Dios te deseche. Y Dios diga, yo me voy a apartar de ti. Como Saúl. Para que te des cuenta que tú sí me eres nada. Pero si hay arrepentimiento de parte de la persona, ¿la unción puede volver a reposar? Claro que sí puede reposar. Ahora, hay un proceso de parte de Dios, hay una consecuencia que tiene que atravesar y que va a atravesar esa persona para que esa gracia vuelva sobre él o sobre ella. Claro. Mientras el favor y la gracia de Dios estén contigo, tú puedes dormir en paz. Preocúpate cuando tú vayas a orar, la presencia de Dios no esté ahí presente contigo. Los que han conocido a Dios. Eso es de preocuparse. Sí. De preocuparte no es que tú vayas a una campaña y Dios no te use ese día. Porque hay lugares donde Jesús no hizo señales, ni hizo milagros. Claro. Preocuparte es cuando tú vayas a orar delante del Padre y tú percibas y disiernas que Dios no está ahí contigo en su momento y que la gracia del Señor se aparte de ti. Wow. La Biblia dice que los ojos son las lámparas del cuerpo. Aparte de eso, la presencia de Dios alumbrará mi camino. ¿Me doy a entender? Y por eso tú ves personas que en realidad han perdido tanto lo que Dios le ha dado, que ya ni siquiera la gracia de Dios está con ellos, el favor de Dios no está con ellos. La gente entiende que el favor de Dios para estar contigo es que Dios te esté usando todos los días, gritando, profetizando, hablando en lengua, sanando enfermos. Eso no es favor de Dios. Eso es un error muy grave de interpretación. El favor de Dios no es que tú veas muchos milagros. Eso son manifestaciones. Son manifestaciones de los dones. De los dones. Y si tú tienes un don bien desarrollado, tú puedes hacer milagros sin que Dios esté contigo. Sin presencia de Dios. Sin la presencia de Dios. Puedes profetizar también. Claro. Operando en el don. Me doy a entender con ustedes. Ahora, preocúpate cuando la presencia de Dios no esté contigo. Cuando tú vayas a orar por los endemoniados y los endemoniados no te obedezcan. Porque eso te da una señal muy fuerte. Pues tú ves muchísimos predicadores que van a la campaña y los demonios le dan 200 palos. Eso lo editan ellos, no lo tiran en público. Oye, quítame esa parte, que ese demonio no se fue. Es un problema. Qué batalla. Entonces, ¿quiénes vieron eso? Los que estaban ahí presentes. Que esos demonios no se fueron. Y puede que en un momento dado Dios quiera trabajar en una persona paulatinamente y esa persona necesite entrar en una etapa de liberación donde hay que ir trabajando con esa persona poco a poco, porque es algo progresivo que se va dando también. Hay liberación que son instantáneas. Todo este tipo de cosas, tanto el ministro como el hijo de la casa debe de aprenderlo. ¿Me doy a entender con ustedes? Claro que sí, pastor. Entonces sí es posible que la unción sea parte. Tiene muchas consecuencias, tiene muchos favores. La unción tiene tanto favor que si no sabes administrar tu vida personal, lo que Dios te entrega en tu vida te corrompe. A ese nivel. Wow. La unción con una mala administración te corrompe literalmente. La unción es peligrosa, pastor. Sí. Yo oí a usted declarar un día, lo voy a usar usted de ejemplo, no para decir nada negativo, pero recuerdo hace como 3 años que una persona se había levantado mayormente contra la congregación y contra usted en un falso testimonio, hablando cosas que no eran. Y usted usó esta expresión y dijo, si yo soy hijo de Dios, si yo soy ungido, antes de tal hora, de tantos días, Dios iba a traer una justicia sobre esa mujer y eso ocurrió. Entonces, hay algo sobre aquellos que son llamados por Dios, que portan una cierta unción, que se le da una legalidad en el mundo espiritual. De abrir y cerrar. Como hablaba yo de Jeremías al principio, para establecer, para quitar, para poner, para abrir y cerrar. Lo que pasa es que cuando tú eres una persona ungida también, como dice el pastor, tú te puedes corromper, depende de cómo tú te manejes. Porque al tú ser una persona ungida y portar la unción, tú tienes ciertos privilegios que otras personas no tienen. Y conforme a esos privilegios que tú tienes, tú te puedes corromper. Claro. Tratando de hacer las cosas que te convengan a ti, terrenalmente hablando, y no dejándote dirigir por Dios, ni haciendo las cosas que Dios te mande. Tengo pregunta. Entonces, usted me dijo una vez que Dios a veces encubre el pecado de... Bueno, Dios le dijo a David, Salmo 32. Bienaventurado el hombre que Dios encubre de pecado, entonces, el cual en ¿será su que espíritu no hay un engaño? ungido puede estar corrompido, pero Dios lo encubre para no hacerlo caer de la gracia de los hombres? No solo de la gracia de los hombres. Dice, bienaventurado el hombre al cual Dios le encubre su pecado y no encuentra engaño en su espíritu. ¿Qué fue lo que corrompió a los ángeles caídos? ¿Qué fue lo que corrompió
a Lucifer, a Lucifer? ¿Qué fue lo que lo corrompió? La envidia. Él quería ser La como envidia. Dios. ¿Dónde hubo corrupción? En su corazón. En él, porque era espíritu. Perdón. O en su corazón, que también Espíritu, habla del corazón, espíritu. Entonces espiritual. en David no había engaño. Entonces en David no había engaño. Lo que David estaba haciendo cuando pecaba, que mandó a hacer eso, fue por los deseos de la carne. Exactamente. No porque en Un su hombre espíritu conforme había... al corazón de Dios. Permiso. No porque había un engaño en su espíritu, porque su corazón era conforme al corazón de Dios. Por eso él hacía misericordia y la misericordia lo alcanzó. Ahora, lo que él hizo cuando mandó a matar a este hombre, a Uría, para quitarle su esposa, lo hizo en los deseos de la carne, lo alcanzó también en la carne porque le mataron al hijo. No, y todavía hasta el sol de la espada no hay quitada de él. ¿Me entiendes? No significa que Dios te dice, hey, yo te doy una carta de licencia, te doy legalidad para que tú peques. Aclaré eso. Bueno, yo quiero que tú sepas algo. Tú pecaste, pues yo sé cómo yo voy a llamar tu atención. Como tú lo hiciste en los deseos de la carne, las cosas que son una prioridad para ti en la carne, yo te la voy a quitar. Exacto, toda. tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Escúchame bien, permiso. Lo que te está trayendo a ti en los deseos de la carne, lo que a ti te gusta, yo te lo voy a quitar todo. En tu espíritu no hay engaño. O sea, yo no voy a traer aflicción a tu espíritu. No, sino a tu carne. Dolor. Porque como tú lo hiciste en la carne, lo que es de la carne, carne es, lo que es del espíritu, espíritu es. Tu relación espiritual conmigo no tiene nada que ver con los deseos de la carne. Ahora, si tú dejaste que en un momento dado la carne te venza y los deseos de ella te lleven a cometer cosas que son desagradables ante mi presencia, cuando tú vienes ante mí con un espíritu humillado y contristado, yo no te echo fuera. Pero tu carne tiene que pasar la consecuencia. Tiene que pagar. Cuando es espiritual, hay problema automáticamente. La presencia de Dios se aparta de ti. Viene el decaimiento. Es tan profundo lo que pasa espiritualmente que tú no vuelves a ver a Dios más nunca, también instrumental, más nunca en tu vida, espiritualmente hablando. Luego de la altivez de espíritu que viene. Antes de la altivez de espíritu. Antes de la altivez viene la caída. Y a consecuencia de eso. Lo desechó. Es que por su corazón. Es que Saúl, yo quiero que ustedes recuerden que Saúl nunca miró a Jehová como su Dios. Exactamente. Él siempre le decía a Samuel, Jehová tu Dios. Jehová tu Dios. Él nunca se refería como Jehová mi Dios. Agarra la Biblia, siéntate a escurriñarla y tú vas a ver la expresión de un Saúl que habla como Jehová, el Dios de Israel. Sí. Tú no vas a ver un Saúl que habla de un Jehová como su Dios. A diferencia de David. Y que le atribuye a Dios todos sus logros y sus beneficios, todo lo que alcanzó. Tú no vas a ver Saúl en eso. Por eso tuve a David, que David se para: Jehová, mi alma te anhela en tierra seca y árida, donde no hay agua para ver tu gloria. Jehová, mi pastor, y nada me faltará. ¿Me entiendes? Líbrame en el día de la angustia. ¿A dónde huiré de socorro? ¿A dónde huiré de tu presencia? No, ¿a dónde iré de tu presencia? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No hay Dios como tú. ¿Me entiendes? O sea, hablaba el espíritu, el que reconocía que no tenía nada fuera de él. Tú no ves estos hombres hoy en día que ven 2 milagros y se creen que son reyes, que tienen que andar con 50,000 guardaespaldas, balsas de baboso y disparatoso, que no sirven para ninguno. Y David le rogaba a Dios que no se apartara de él. Y David le rogaba a Dios que no se apartara de él. Esa es la diferencia. Es la diferencia entre un ungido que reconoce que lo poco que porta le pertenece a Dios, a un altanero que se cree que lo tiene todo en la mano. Yujú, como dice el pastor. Dígaselo ahí. Yujú. Esto está bueno. Le dan un chisma de café y se pone grave. Esto. Café. Desciende la unción. Entonces tú te das cuenta de todo ese tipo de cosas. Mirar a un Dios que es capaz de tomar a alguien y sacarlo del anonimato. Cuando tú conoces que eres ungido para una asignación específica, hasta tus pasos, cómo lo vas a dar, tú lo calculas. David trabajaba tan inteligentemente, era tan premeditado en lo que él iba a hacer desde su niñez y su adolescencia, que David, en el buen podríamos decir puertorriqueño, no era ningún zángano. Lo aprendí de mi pastor esa pasada, ningún tonto, ningún bobo. ¿Me entiendes? Dice el buen dominicano, ningún pariguayo. Una jerga dominicana. Para no usar la otra palabra. Exacto. Pariguayo es una persona que no sabe de nada. Un pariguayo, que un pariguayo para nosotros no es una palabra que yo sepa ofensiva en nuestra jerga. No. Amigo de una gente que no sabe de nada. Entonces, lo cogen de bobo. Lo cogen de tonto, bobo. David no era así. David era muy premeditado. Si ustedes se dan cuenta, David tenía años desde su niñez
luchando con osos y leones. Y David nunca lo sacó a la luz hasta que se encontró con Saúl. Ahora, ¿por qué David tiene que esperar el momento de decirle a Saúl: tu siervo David peleaba con osos y leones? Porque él entendía el lenguaje. Saúl no solo que entendía el lenguaje, sino que conocía su pasado, y sobre todo David sabía que él iba a ser que iba a estar sentado en la silla de Saúl. Exacto. Lo que David le está diciendo a Saúl: hey, tu tiempo se acabó. Literalmente. Ya yo hice la pasantía. Yo soy el candidato. Yo estuve allí metido ya peleando con osos y leones. Y él entendía que entonces, si ese gigante era lo que lo iba a hacer merecedor a él de reinado. Iba a entrar al palacio. Ese era su pase para entrar al palacio. Varón, cuando le está diciendo yo he peleado con osos y leones, luego le dice: ¿y quién es este circunciso? Que no tiene pacto. No tiene pacto con el Dios de Israel. Le está diciendo: no tiene ninguna cobertura espiritual. ¿De dónde salió? Es a tumbar lo que voy. Te voy a cortar la cabeza y se la voy a dar. Dios mío. ¿Me está entendiendo? Entonces, por eso es que hay personas que tienen que tener cuidado. David no era ningún estúpido. No. Con todo el respeto lo digo, este término. David no era un hombre que estaba perdiendo su tiempo con gente de Barley. Y David era tan respetuoso que conocía lo que él portaba, que él escuchó a su casa. ¿Ustedes entienden lo que yo quiero decir cuando dice que él escuchó a su casa? No. Él escuchó a su familia. Pero no fue su hermano mayor que fue Eliab y se le presentó, le dijo: sé que para ver la guerra, pero y no me esmero venir a la guerra. O sea, a veces en tu propia casa, en tu familia, te hacen una guerra cuando saben que Dios te ungió a ti, no a ellos. Y viene el celo ministerial, el celo espiritual dentro de la misma casa. Tú no ves gente dentro de la iglesia que cuando ven que Dios viene dice: hey, trae a uno de afuera que nadie lo conoce. ¿Quién conocía a Samuel en la casa de Isaí? Hey, llegué aquí, mira, es contigo el trato. Isaí se queda callado y dice: espérate un momento, los niños lindos que tienen más tiempo que ellos. Mío, están en la casa, están los Eliab, los Abinadab, los Sama, que tienen 10, 15 años contigo en la iglesia. Sí, porque hay gente que cree que por tiempo también, y que yo tengo 20 años. Y de repente, Isaí se tiene que sentar y decir: bueno, no agarraron a Eliab, no agarran a Abinadab ni a Sama. No agarraban a ninguno de los que estaban alante de este fue el último que llegó y mira lo que me dice. Y entonces un bastardo. Un venón. Sí, pero hay un punto. El mismo Samuel casi unge, porque le dice: aquí, delante de ti, a tu siervo. Y el Señor, Dios es que le habla. Le dice: no. Lo interrumpió ahí. Espérate, lo mismo que el pastor estaba hablando ahorita, de que hay gente. Permiso, este café huele raro. No. Ponga eso para allá. Eso huele como a vainilla. ¿Quién fue que me trajo ese veneno? ¿Qué fue ese? No, pero ven acá, ¿qué es eso? Y que eso no fue la ahorita que me lo preparó. Porque quieren que yo no predique más. Pues yo me voy, mejor díganme que me calle. No. Eso tiene una azúcar rara, una vaina rara ahí. No. Espera un momento. Esto es en vivo, hermano. ¿Qué pasó con la predica? No, porque no quieren que yo predique. Era más, permiso. David, espérate. El venone. Es que el que se acabó, ella mandó otro. Eso fue, ella me escribió. Yo no. Emma está ahí que va a llevar un café a la bodega. No, Emma, busca otro. Ella me escribió, pero yo no vi. Se acabó el. No te preocupes, no voy a patrocinar. Dame ¿Cómo se dice? No voy a patrocinar el que usamos. Porque no. Pero escribe con B, que es el que uno usa. Qué bueno. Ese acabó y mandó otro. Yo conozco. El amarillito. Ese fue el que se acabó. Entonces mandó uno. Bustelo. Sí. Promoción. No, pero promoción. Vaya a la bodega, por favor, y con un paquete de café Bustelo. Que no le diga así que no hay promoción, es un paquete de café B. Total. Él sabe, no, que a Emma hay que decirle lo que es. Manda a Emma a comprar un café sin decirle lo que es para que tú veas. No le explique a Emma. Emma, hazme un favor, ¿te llevaste el dinero? Pero espera un momento, mío, póngale el dinero porque va a subir para arriba 2 veces. Sí, ella me había escrito y dice: se acabó el otro, pero lo voy a mandar uno que hay. Oye, lo va a poner de Avetruz. Dale el dinero a ese muchacho que va a subir una cosa que no es. La cartera toma allí. Hay que escribirle, póngale que Bustelo. Que viene a Emma con un café Bustelo. Él viene para atrás, porque ya él se fue sin el dinero. No, pues si Santo Domingo está bien, sino que te trae un café rarísimo. No, ese café lo que pasa es que es vainilla francesa. Es el French por vanilla. eso que es tan fuerte, pero es fuerte ese. French vanilla. Yes, I really like French it. vanilla. Thank you. El favor de la unción. Ok. El favor que te otorga la unción es que te da la gracia. La gracia de Dios te abre senderos y te abre puertas. ¿Me Pero doy a la gracia entender? no es un don inmerecido.
La gracia no es un don inmerecido. Es un don inmerecido. Pues entonces es un don accesible para todos nosotros. Escúchame. Y no es un don inmerecido en realidad, porque la gracia no es un don. La gracia no se refleja en la palabra como un don. La gracia es el favor de Dios para contigo. Pero eso no es para todos. Es para todos, pero no todos lo apreciamos. Sí, pero entonces usted dijo que el favor de ser el ungido es tener ese favor de la gracia de Dios. Y yo estoy diciendo, pero no lo tenemos todos nosotros. Una pregunta más. ¿Hay que estar ungido para tener favor de Dios? No. Exacto. Es que hay que estar ungido en el sentido, vamos a ver, ¿en qué sentido? Ve lo importante que me gusta cuando te involucra, que me hace buenas preguntas, de que monten esa bendita vaina ahí atrás para que hablemos el mismo lenguaje. Porque eso está chévere. Que me hagan preguntas así espirituales. Mira qué sucede. No, claro que está haciendo preguntas buenas también. No, y la introducción que tú hiciste. Mira, ahí hay una patilla que dice ahí para atrás. Tranquilizada, sí. Dame la patilla, por favor. No, siga, no se desconcentre. Entonces, tener esa gracia de Dios sobre tu vida es muy importante. Hay gente que dice, tú te das cuenta el error que se comete cuando en una iglesia, reitero una vez más, se lo dije cuando comenzamos a tratar el tema, de que los pastores ungen a una persona sin que Dios le haya asignado a esa persona esa comisión. Error que se cometen dentro de una iglesia para que la gente entienda que es un ungido. Yo opto por la capacitación de los ministros, por prepararse. No es de que Dios capacita y Dios envía. Dios te escoge. Ahora la capacitación es responsabilidad tuya. Tú eres que decides si te quieres capacitar para alcanzar otras cosas más. Porque a Pedro no lo escogió Dios. Y Pedro llegó donde llegó Pablo. Porque nunca se capacitó. Nunca se preocupó por prepararse y tener una preparación. Cuando a Pablo le hacen el llamado, que lo escogen, y que el mismo Dios coge a Pablo para una asignación, Pablo lo primero que busca es donde dice capacitar. Pero él venía ya capacitado. Esperen su momento. Pablo venía capacitado en cuanto a la ley, pero no en cuanto a la gracia. No. Esperen su momento. Él ya tenía filosofía. Pablo, sí, pero Pablo no manejaba la vida espiritual. Claro que no. Tuvo que irse bajo los pies de Bernabé. Ok. Esperen un momento. Apartarme a Pablo y a Bernabé, ponémelo por allá. Y Pablito, quédateme aquí tú capacitándote con él. Prepárate ahora, edúcate bíblicamente. Okay. En la vida espiritual. Edúcate en tu vida, en todo el sentido de la palabra. Porque hay personas que conocen más que tú y más que yo la palabra de Dios, pero no tienen ninguna capacitación espiritual porque no la ponen en práctica. O no, exactamente. No, escúchame. No, solo negro. Que como no tienen ninguna capacitación espiritual, como no ponen en práctica el capacitarse espiritualmente para buscar la palabra de Dios, sus estudios, sus enseñanzas son resonantes. ¡Pum! Hacen un gran sonido al principio. ¡Wow! Pero se desaparecen porque no causan ningún efecto en tu vida. Escucha lo que estoy enseñando. Por eso es que yo digo que no queremos más palabras vacías que no estén llenas de la presencia. Permiso, no vaya a decir eso. Escúchenme bien. Por eso es que se está hablando bien claro. Dios te escoge, pero tienes que capacitarte. Tienes que educarte. Tienes que educarte en la palabra y poner en práctica lo que la misma te manda a hacer o te envía a hacer. Hay gente que por eso literalmente tiene mucho más conocimiento que tú y yo. Pero sus palabras son resonantes, no causan ningún efecto, no causan un cambio en la vida de la persona. Por eso, pastor. Leiner, sí. Porque cuando una palabra no causa un efecto en ti, es porque esa palabra está vacía. Ese es mi pensar. ¿Y si aquí estamos preguntando. Si no es así, usted entonces desglose ese. Mira. Dios te hace un llamado, Dios te escoge para hacer algo. Hay personas que no la ungen los hombres. Ahí es que está, yo digo, la controversia más grande en este tiempo. Y no una controversia en este tiempo. Porque hoy en día, wow, que no quiero, si lo sonará fuerte, pero yo soy un tipo muy abierto en ese sentido. Y estoy muy claro de lo que Dios ha puesto en mi mano y mi responsabilidad con el Señor. Y es mi deber en esta plataforma enseñar.
La responsabilidad de ser un ungido hoy en día se la han quitado a Dios. Y se le han otorgado hoy en día decir, para que tú seas reconocido como un ungido, un ejemplo, voy a poner un ejemplo, tú tienes que caminar al lado del pastor Miguel Grullón porque es el hombre que Dios usa. Y si él te reconoce a ti como que Dios te usa, entonces tú eres un ungido. Wow. Y si Grullón está como Elí, que perdió la visión, y tú eres un corrompido y Dios que tú eres un ungido cuando tú eres un corrupto, que en la puerta del templo hace lo que te da la gana, tú eres un ungido delante de Dios. Eso está picante. Eso está picante. Bueno, yo sé que estas palabritas no son muy buenas. Pero usted tenía que decir. ¿Usted sabe por qué pasa eso, pastor? Digo yo. Diga. Porque el pueblo le hace falta discernimiento de espíritu. Bastante. Y es por eso. Porque ahí el pastor tiene mucha razón. El pastor viene y agarra a David. Este es el próximo ungido. Mucha razón. Sin Dios designar. Y ya quizá por el ministerio que tiene el pastor, ya todo el mundo que sigue al pastor, la reputación, le va a callar atrás a David. Pero, y el profeta, 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 pero no tiene nada de Dios. Pero si tú no tienes discernimiento de espíritu, tú no puedes, perdóname, David, que te mira, no fluye, tú vas bien. Si tú no tienes discernimiento de espíritu, tú andas como un loco atrás de David. Y tú y David lo que van los dos por un precipicio. Ahí es que viene el yugo. Tienen que orar a Dios por el discernimiento de espíritu. Pastor, por usted nada más quiere hablar usted. Discúlpeme, perdón, me paro. Tú estás aquí para aprender o para hablar. Tú llegaste aquí para... No estoy hablando yo, tengo que escuchar lo que él me está preguntando. Tú tienes que aprender a escuchar y oír. El buen predicador no es aquel que sabe hablar, sino aquel que sabe oír. Eso es amén. Pues oiga. Está bien. No me interrumpa cuando esté enseñando algo, por favor. Que me puede conectar. Me callé. O sea, no porque tiene una unción de me callé. No, porque me puede conectar. Porque hay gente que tiene unciones para desconectar. ¿Qué pasó? Es verdad, sí. Dime, hijo. No, si hay personas que siguen ese tipo de personas, vamos a decir, si esa persona es una influencia a esa persona, yo lo estoy siguiendo para aprender de ella. Pero si él me desvía del camino y me lleva a un propósito que no es para mí. Entonces, si esa persona te desvía del camino a un propósito que no es para ti, no será responsabilidad tuya, ni de la persona que te enseñó, sino de aquel que no tuvo visión y le inculcó a él un llamado, una asignación que Dios nunca le dio. Sí. Él rendirá cuenta a Dios por esa sangre que correrá. ¿Me entiendes? Tú sabes que hay gente que termina frustrado por eso y hay gente adentro del evangelio que termina hasta en estado de depresión y a veces le causa, a veces acusan a demonios diciendo, es un espíritu que yo tengo y cuando viene a ver es que estás desempeñando algo en la tierra que está completamente desalineado de tu asignación divina de parte del Padre. O sea, estás haciendo algo en la tierra, lo cual tu espíritu a ti te está diciendo, tú no fuiste llamado a eso. Es que están chocando ambos mundos, el mundo espiritual y el mundo humano, y muchas de esas personas terminan hasta con espíritu de depresión y queriéndose a veces hasta suicidar. ¿Sabes cuánta gente confundida hay en la iglesia? Porque nosotros los pastores, tengo que hablar de la postura pastoral, nos enamoramos de los miembros de la iglesia. Hay gente que la amamos tanto, encontramos una gracia en ellos y queremos que Dios haga con ellos porque entendemos que tienen una linda personalidad. Es un corazón muy sano, pero tú estás hablando del corazón humano, de lo que se expresa con sentimiento, con emociones, no del espíritu. Tú no estás discerniendo si en ese espíritu hay engaño de esa persona y pensando que le estamos haciendo un bien, le estamos haciendo un mal. ¿Me entiendes? Sí. O sea, yo tenía una conversación con un amigo y yo le decía, mira, a mí me puede pasar esto y esto y esto porque yo no soy el tipo de persona que voy a manipular el don que Dios me ha dado y la gracia que Dios me ha dado para decirte, yo te voy a ungir a ti con tal asignación sin que Dios trate conmigo porque yo no quiero problemas con Dios. Entonces, yo prefiero perder una relación personal contigo a perder mi conexión divina y mi relación con Dios. ¿Me entiendes? Sí. O sea, hay gente que va a venir donde ti te va a decir, mira, yo quiero que tú me des cobertura. ¿Que te dé cobertura de qué? ¿Usted es una sábana? Número uno, yo no soy sombrilla. ¿Cómo así? No, yo no soy sombrilla. Si usted va a llover, moja usted se solo y por ahí afuera. Ustedes me entienden lo que quiero decir. Hay gente que no tiene para estar dando cobertura y se ponen que estar la dando.
Ay, perdón. Pero mira, pero la verdad, ¿sabes cuántos locos hay ahora que son apóstoles? ¿Qué? Y gente que Dios nunca le escogió con esa asignación y se llamaron ellos mismos, otros más locos que ellos lo llamó de que era apóstol y andan ungiendo gente de que como apóstoles. Y enviado de que tú has visto señales nunca de Dios. Dios mío. Y a todas esas personas que siguen a esa persona. Le frustran la vida espiritual y lo llevan a encarcelarse, lo enjaulan de tal forma que esa persona se crea lo que Dios nunca ha dicho de lo de ella. Yo me estoy poniendo esto porque esto es una tremenda película. ¿Me estás entendiendo? Entonces, ¿de quién tú crees que ese problemita que hay ahí? De Dios. No, ese problema es de los hombres, que resuelvan ellos. Y Dios no se mete en eso. Cuando se matan entre sí, Dios se queda tranquilo y dice, eso no son problemas míos. Porque yo en ningún momento hablé ahí. Dios no se Hablaron hace ellos. responsable. ¿No te has dado cuenta de eso? Oye, esto está tan fuerte que ese yugo de corrupción está tan atado en las iglesias que hay pastores que se atan a empresarios y empresarios que no tienen llamado para ser pastores lo ponen a pastorear para que le den el diezmo de la empresa a ellos directamente. Te voy a enviar a abrir una obra a tal lugar porque tú eres un hombre de Dios. ¿Qué hombre de Dios tú eres, mijo? Si ese empresario que tú tienes en tu iglesia no tiene el llamado para ser pastor y tú lo tienes como pastor para robarle el dinero. Bueno, gracias a todos ustedes por estar aquí. Estamos empezando por PMG Radio Show. Y los... Dios mío, ¿cómo lo expreso que no suene tan ofensivo? Cuidado, acuérdese de su asiática. La asiática, el continente de asiática. ¿Cómo lo expreso? Son tan ingenuos que se creen la película. Wow, es que el pastor me dijo a mí que yo tengo llamado al pastorado y me están mandando a abrir una obra. Y el pastor le dice, mira, yo quiero que tú te vayas, o el ministro, o el famoso apóstol, lo que sea. Yo quiero que usted vaya a 3 horas de camino, múdate por allá, o vete a abrir una obra por allá, vete a los servicios los domingos. Yo voy un domingo sí, un domingo no. Dios mío. O un domingo al mes, abre una iglesia, ya ponen a ese empresario a que busque un templo, a que lo amueble, a que le ponga todo. Le dice, después le dice, tú sabes que ahora Dios me habló que tú tienes que irte a abrir otra obra, entrar al lugar para la asignación. Pero él lo que está haciendo es creando 4 paredes para forjarse de una forma económicamente que no le falte nada. Drenando. Y decir, voy a poner a X persona aquí, a X persona allá, y ahí no pasa nada de parte de Dios. Luego viene el tema donde dice, se cerró todo. ¿Por qué? Porque no habían finanzas. ¿Y cómo van a haber finanzas, mijo? Si todo el dinero se lo llevaba para la iglesia madre. Y lo que hiciste fue acabar con la vida de ese hombre. Absolvieron. Esto es PMG Radio Show, esto es un bromi en serio. Aquí se habla lo que nadie quiere hablar. Entonces entienden que tienen una vaca que le produce mucha leche. Y la van ordeñando todos los días, y todos los días, y todos los días. Y hay un mes que le dan descanso. Este mes yo no le voy a pedir nada, pero no te preocupes, que el que viene. Esto que yo enseño, yo sé que no es agradable. ¿Cómo una persona puede decir que te va a ungir si tú nunca has hablado con esa persona personalmente? Si no conoce ni siquiera tu vida espiritual. Si no tiene un contacto físico que pueda sentarse a dialogar contigo de tú a tú. Esa es tu cobertura. Tú en Panamá y él en Estados Unidos. ¿Y qué cobertura tú me estás hablando a mí? Si tú ni visa tienes. Y cada vez que tú vas a llamarte, si tienes que esperar que el patrón no te puede coger el teléfono. Aló, mijo, Dios te bendiga. Sí, te voy a llamar en 5 minutos. Escríbeme, mándame por WhatsApp el audio que te voy a responder. Señores, vamos a hablar la realidad. Entonces, al hombre que cogió lucha contigo, a la mujer que cogió lucha contigo de verdad, dándote formación, tú le sacaste el pie porque él no tiene, lo vio que el otro tiene. Arrecie ahí. Porque no tiene la fama que el otro tiene, pero tiene al Dios que tú necesitas. Amén. Wow. Ese es el problema. Y mientras eso no se corrija y los ministros se den cuenta que no todo en la vida es dinero y quiten esa maldición de corrupción que tienen encima de hacer las cosas mal hechas para saciar sus necesidades, no van a poder ver lo que Dios quiere hacer con ellos. Hoy reiteramos, ayer se levantó la ofrenda para comprar los equipos se van a comprar, estamos esperando un email solamente de la empresa de B&H que está en Manhattan, en la 9ª Avenida, que desde que nos llegue el email, nosotros sometemos para comprar todo y vamos a publicarlo tal y como dijimos. Y para cerrar, en conclusión, ¿qué se puede decir de la unción? Es lo más hermoso que puede existir cuando se sabe administrar y reconocer que fue Dios que le entregó.
Un buen administrador de la unción es una persona que califica para ver cosas grandes y maravillosas en Dios. Ahora, si dejaste que la unción te ministre a ti, puedes perderlo todo. ¿Entiendes? Porque atrae tanta fama la unción sobre tu vida que tú puedes llegar a pensar que todo lo puedes hacer por tus propios logros. ¿Me entiendes? Entonces debemos de dar gracias a Dios por aquellos que oran por vosotros para que el don de Dios no se apague en nuestras vidas. Amén. Y que nosotros podamos específicamente ver lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, sin interrumpir lo que Dios nos ha entregado. Amén. Amén. Esta generación de ahora necesita sosanar su vida espiritual, volverse a Dios y meditar qué quieren ser o qué quieren hacer para Dios. ¿A dónde quieren llegar? No hay nada ni nadie en este mundo que pueda entregarte la unción. Lo más que una persona puede hacer por tu vida es impartir una palabra para que tú te acerques al corazón de Dios y para que te motives a buscar a Dios. Un hombre ungido trae cambios en la tierra a través de la presencia de Dios. Lamentablemente, hay personas que solamente le queda el nombre de que Dios lo ungió un día. Porque ellos están tan lejos de Dios que Dios no ha vuelto a ver su rostro. Wow. Se han hundido tanto en sus deseos terrenales y carnales que cuando Dios les salga al encuentro en su huerto, lo va a llamar por su nombre y le va a decir: ¿por qué te escondes? Instrumental, por favor. ¿Por qué te escondes? ¿Dónde estás que no te veo? Hay otros que en su momento fueron ungidos. Hay otros que sienten que ya Dios no está con ellos. Y a veces no es que Dios no está con ellos. Es que Dios quiere darle formación a tu vida y llevarte a la postura del varón perfecto. Cuando la persona es capaz de reconocer que fuera de Cristo somos nada, que sin Él nada somos, y traemos a memoria las maravillas de nuestro Padre, nuestra vida cambia. Ser ungido tiene un peso de responsabilidad. Vas a llorar, vas a sufrir, vas a perder, y vas a perder más que ganar en lo terrenal. Es más lo que tú pierdes en lo terrenal que lo que tú ganas cuando Dios te une. Porque, pastor, pero ¿cómo usted me dice eso? Porque en lo terrenal tú pierdes todo lo que te gustaría hacer para saciar tu carne, pero ganas el favor de Dios. Y hasta que alguien no diga: yo estoy dispuesto a sacrificar todo lo que tengo, gracias Espíritu Santo, y todo lo que soy, para ganarme el favor de Dios. Mi pregunta es la siguiente: para estas personas que nos escuchan hoy, ¿qué tan dispuesto estás para que Dios te una? ¿Te sientes reprobado o reprobada cuando sabes que Dios te escogió? Porque en el lugar donde estás es inaceptable pensar que Dios escoge a una persona como tú, que no tiene la cualidad, que no tiene los recursos, que no tiene la capacidad que ellos entienden que tú ameritas tener para estar en esa posición. Piénsalo bien. Decirle sí a Dios es decirle no a todos tus proyectos. Esa es la diferencia de cuando eres unido. Que tú le dices que sí a Dios para negarte a lo que tú quieres como humano.
Y hay personas que son capaces de sacrificar lo que sea en este mundo, menos sus intereses. Porque sus metas terrenales cuestan más que lo que Dios le ha dado. Y hay otros que no han valorado la oportunidad que Dios le ha dado. Dicen un refrán, que la suerte del feo, el lindo lo desea. Aquí no hay suerte para feos, ni deseos para el lindo. Aquí hay un propósito y un diseño que Dios entrega específico a cada persona dada por el mismo Espíritu. ¿Qué hacemos con esto? O le creemos a Dios y le decimos al Señor, literalmente, yo estoy aquí, asumo, literal, esta responsabilidad para lo que quieras hacer conmigo. Me niego a todo lo que yo quería hacer, humanamente hablando, para ganarme tu favor. Pero lo que yo más necesito es tu presencia. Esa es la que cambia. Esa es la que restaura. Si nosotros asumiéramos la responsabilidad de formar líderes íntegros de espíritu, no hubieran tantos desórdenes en las iglesias. El problema es que nos cuesta formar líderes íntegros de espíritu. Humanamente, hay miles que se ven bien formados. Espiritualmente están dañados. No es lo mismo la integridad espiritual que la integridad personal. Porque hay gente que son íntegros personalmente, como persona, pero no son íntegros espirituales. Tú ves gente, pastor, pregúnteme, deme un ejemplo. Ustedes no se dan cuenta que hay gente que son de bien, que son de familia, pero espiritualmente no son íntegros porque adoran dioses. Oh, sí, eso es verdad. Porque no fueron formados para ser íntegros espirituales. Y es por ahí donde se empieza, desde el interior. Y desde adentro hacia afuera. Si la vida de Dios está en ti, todo va a cambiar. Si le das la oportunidad a Dios de trabajar con tu corazón, todo va a cambiar. Procura que cuando Dios te diga, te llame a ti, estés listo y preparado para recibir y administrar con bien lo que Dios pone en tus manos. Amén. Te bendigo en el nombre de Jesús. Que pase una excelente tarde y un excelente día. Shalom.